Bueno, ¿se puede tener este concepto de la vida? Por supuesto que se puede tener ese concepto de la vida. Nadie que estemos a favor de las libertades podemos estar en contra de que usted tenga este concepto de la vida. Está usted en su perfecto derecho de creer que su vida es un don que le ha dado una divinidad. Está usted en su perfecto derecho. Lo que no está en su derecho es en imponer al conjunto de la sociedad su credo. Para eso nadie tiene derecho, porque nadie tiene la verdad absoluta y cada uno tiene derecho a tener sus principios éticos. Pues bien, cuando uno decide libremente dejar la vida, tiene que tener la libertad de hacerlo, porque los que opinan que la vida es un don divino no tienen derecho a imponer ese criterio. La tradición española, sobre todo en los años de la dictadura, pero una tradición antigua, consistía en llevar al Código Penal los pecados. Nadie tiene derecho a que, porque considere un pecado una acción humana, eso esté penado. Las leyes civiles cada vez más se apartan de la ideología dominante. Nadie tiene derecho a imponer eso. Los que no consideramos que la vida sea un don divino, sino consideramos que es un derecho, ese derecho no está por encima del derecho de la libertad. La vida, evidentemente, es, como dicen, el derecho supremo, el bien supremo, solamente en el sentido de que si no existe, no hay ningún otro derecho que se pueda ejercer. Pero solo en ese sentido. Yo tengo derecho a poner por encima de ese bien vida el bien libertad o dignidad o integridad. Ese es un derecho constitucional que está en el primer apartado de la Constitución, en el artículo primero de la Constitución, no en el 15, como está el derecho a la vida, que está reconocido, por cierto, con matizaciones. Pero es que además de no tener derecho a imponernos su código moral, no tienen tampoco necesidad de oponerse a esa aprobación de ese derecho, por la sencilla razón de que los derechos son renunciables. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, por cierto, con bastante más claridad que el derecho a la vida. Pero el que exista el derecho a la propiedad privada no obliga a nadie a tener propiedades. Uno puede o no tenerlas. Si quiere tenerlas, tiene derecho a tenerlas. Pero los conventos están llenos, es un decir, están ocupados por personas que han hecho voto de pobreza, renuncian a la propiedad, no pasa nada. Si uno no quiere abortar, no está obligado a abortar. La sociedad, las leyes civiles no obligan a abortar a una mujer, aunque el feto tenga graves malformaciones que vayan a dar lugar a un sobreesfuerzo social para mantenerlo vivo en el futuro. Ni siquiera bajo esas circunstancias está nadie obligado. Por tanto, si uno no quiere practicar el derecho de la eutanasia, no tiene por qué oponerse a la eutanasia. Simplemente con no solicitarla o con no practicarla, si uno no quiere practicar la eutanasia, está resuelto el conflicto ético desde mi punto de vista. Esta visión, por cierto, la tienen también muchas personas que creen que la vida es un don divino, pero que son respetuosos con las ideas de los demás y no quieren imponer ese código al resto de personas. Desde el otro punto de vista, el otro nudo de conflicto, el médico tiene derecho, su código deontológico permite actuar en una eutanasia al médico. Pues la realidad, no quisiera aburrirles porque supongo que no serán médicos la mayoría, espero, pero la realidad es que el modelo de relaciones ética-médico, la deontología médica clásica hipocrática, hace por lo menos 60 años que ha dejado de funcionar, de ser vigente. Todas las leyes en nuestro país y, desde luego, en el resto de lo que llamamos el mundo industrializado, civilizado o como queramos llamarle, todas las leyes han producido un cambio de esa ética en la que la vida era algo que había que preservar a toda costa. El médico clásico hipocrático era un médico que le caía muy bien a la religión católica porque estaba dentro de sus mismos principios y se ha hecho mucho hincapié en eso. Hoy se sigue reclamando el juramento hipocrático y cosas por el estilo, juramento que, por cierto, no hemos hecho nunca, ¿no? Pero lo que quiere hacerse con esto es mantener una relación médico-paciente que es una relación asimétrica en la que el médico es el que sabe lo que hay que hacer y el médico es el que dispone qué es lo que le conviene a usted, y a usted, como paciente que no sabe esto, le corresponde acatarlo dócilmente. Lo que hoy es el código deontológico de los médicos, la bioética que se llama ahora, el principio fundamental no es la preservación de la vida, el principio fundamental es la libertad, la autonomía del paciente.
De tal manera que ninguna actuación médica hoy en día, ninguna, puede hacerse sin el consentimiento del paciente. Y el paciente tiene reconocido su derecho, por ley, tiene reconocido su derecho a negarse a un tratamiento, por más razonable que sea ese tratamiento. No estoy hablando ya de tratamientos intempestivos o de obstinaciones terapéuticas. El tratamiento más indicado, incluso aunque le cueste la vida al paciente, está reconocido su derecho a negarse a este tratamiento y dejarse morir. Ese derecho está reconocido, pero hay un desarreglo funcional en las leyes que hace que las personas que están incapacitadas para llevar a efecto esta voluntad suya de matarse, hablemos del caso de Ramón Sampedro, que tuvo, no solo porque fue el primero que saltó a los medios, sino porque tuvo una resonancia especial hasta recientemente todavía, esa persona tiene la incapacidad de ejercer esa autonomía que le reconocen las leyes, de dejarse morir o de matarse. Esa persona y las que están en sus mismas circunstancias, solo con la colaboración de alguien, pueden llevar a la práctica lo que la ley les reconoce como un derecho, que es disponer de su propia vida. El suicidio, en el Código Penal del 95, no está penalizado, de tal manera que uno puede matarse y cuando falla en ese intento de suicidio no va a la cárcel por haber cometido un delito. Antes no iba a la cárcel tampoco, pero era un delito. Le podía, y de hecho llegaba la policía a veces a hacer investigación sobre por qué había querido matarse, si realmente era un intento de suicidio o había sido otra cosa diferente. Pues desde el punto de vista médico, si uno tiene que tomar como principio fundamental la autonomía del paciente y la relación médico-paciente es una relación de igual a igual, y si uno tiene la obligación ética en medicina de curar cuando puede, es un viejo aforismo, pero tiene mucho sentido, curar cuando se puede, que no se puede siempre, y cuando no se puede curar, aliviar al menos, y en todo caso se cure o se alivie, consolar siempre. Si esto lo unimos al principio de autonomía, a mí, como médico, no se me ocurre ninguna razón ética para no colaborar en que un paciente que no puede hacerlo por sus propios medios reciba mi ayuda en un homicidio compasivo. Creo que no hay ningún choque entre las exigencias éticas de mi profesión con la ayuda a un paciente. Me parece que es la eutanasia entendida como me estoy refiriendo a ella, es un acto de amor, un acto de cariño a una persona con la que se tiene una relación empática y que no puede o no quiere o siempre será mejor morir de una forma dulce con un tratamiento que tirándose por una ventana, que es una solución que queda por lo menos a los que pueden moverse. Los que no pueden moverse de la cama ni siquiera tienen esta opción. Yo creo que el que por razones éticas diferentes del Código Ético-Médico no esté de acuerdo con la eutanasia, nunca, aunque haya una ley, que espero que veamos los que estamos aquí, que tenemos ya alguna edad, aunque haya una ley que permita la eutanasia, nadie va a ser obligado a practicar la eutanasia ni a que se la practiquen. Esto es un infundio de los que no quieren que haya una ley de eutanasia, porque en realidad lo que quieren es que no haya una libertad reconocida y real de las personas. Por eso, nuestra ley de la Comunidad de Madrid de testamento vital, saltándose leyes de más rango, establece que los deseos del paciente solo se llevarán a cabo si no chocan con los criterios de su médico, porque si chocan con los criterios de su médico y lo considera contraindicado, por ejemplo, Inmaculada Echevarría, si sus médicos consideran, en Madrid, según la ley de Madrid, consideraran que esto es contraindicado para su enfermedad, desconectar un respirador, que obviamente lo es en el sentido de que se produce el fallecimiento, con la ley de Madrid en la mano, cualquier médico puede oponerse a ello. Y es obligatorio llegar a tribunales de justicia que digan que esta persona tiene un derecho reconocido en la ley, y punto. Desde el punto de vista de la libertad personal y desde el punto de vista de la ayuda al que sufre, me parece que la eutanasia y el suicidio asistido no tienen ningún reparo ético, por lo menos desde la ética que puede ser exigida a todos, que es la ética de la que marcan las leyes. Y nada más. Muchas gracias.